Nunca esperaban que sobreviviéramos. Durante más de un siglo, la Tierra fue descartada. Un sistema atrasado, puesto en cuarentena por tratados y clasificado como primitivo por la Unión Galáctica. Nadie la visitaba. Nadie comerciaba con ella. La observaban desde la órbita, la escaneaban y la calificaban, en el mejor de los casos, de interesante y, en el peor, de irrelevante. Eso cambió el día en que la flota Vari abrió fuego sobre Marte. Los conquistadores insectoides Valkyrie del sector Vela no emitieron ninguna advertencia. No enviaron ningún enviado. Simplemente llegaron. 317 naves de guerra camufladas en pozos gravitacionales y resplandecientes con ira iónica. Y comenzaron a reducir las colonias marcianas a cenizas. 3 millones de personas murieron en 2 horas. Niños, trabajadores, científicos, granjeros, civiles que nunca habían empuñado un arma. Y la Tierra respondió con silencio. Sin amenazas, sin súplicas, sin pánico, solo silencio. Hasta que llegamos. Lo llamaban un mito, Dreadnought Vengeance, la última reliquia de Protocolo Aries clasificado de la Tierra. Un buque de guerra del tamaño de una pequeña luna construido en secreto y oculto bajo la superficie lunar durante décadas. No tenía tripulación. No la necesitaba. La nave estaba impulsada por IA y forjada con un único propósito, la venganza. La galaxia no sabía que la Tierra tenía una guerra tan avanzada. Pensaban que todavía estábamos jugando con rifles de plasma primitivos y escudos cinéticos. Se equivocaron. Cuando la Vengeance salió de la hibernación y atravesó las estrellas en dirección a Marte, la galaxia observó en silencio. Las transmisiones interestelares se iluminaron con imágenes en tiempo real procedentes de sondas de vigilancia. Miles de millones de ojos no humanos observaron cómo una silueta negra se movía, más rápido de lo que sus gráficos habían previsto. Y entonces vieron lo que nosotros vimos. La retribución. La Vengeance salió del hiperespacio sin bengalas, sin previo aviso. La flota Valkyrie no tuvo tiempo de gritar. La Vengeance no utilizó palabras. No. Negocio. Abrió su núcleo infernal. Un solo cañonazo forjado en los búnkeres más profundos de la Tierra creó una grieta en el propio espacio. La explosión no solo vaporizó las naves, las borró. No quedaron restos, ni rastros de señales, ni supervivientes, solo silencio y un vacío creciente donde antes estaba la flota. 15 segundos. Eso es todo lo que hizo falta. El resto de la galaxia se ahogó en ese silencio. Especies enteras se paralizaron. Los presentadores de noticias galácticos se tambalearon. Imperios que se habían burlado de la Tierra en sus círculos diplomáticos revisaron de repente sus archivos de inteligencia. La humanidad no era primitiva. Éramos depredadores silenciosos, pacientes, vengativos, sin remordimientos. Yo estaba allí, no en la venganza. Ningún humano estaba allí, pero yo estaba en el puente de mando del Retributor, una nave terrestre más pequeña que seguía a la venganza, proporcionándole análisis tácticos y observando su juicio sin filtros. Me llamo Capitán Ron Anayes y vi como la última carta de nuestro planeta rompía las leyes de la guerra. Recuerdo agarrarme al borde de mi consola, mientras los gritos de Vari inundaban nuestras frecuencias interceptadas. Suplicaban, ofrecían rendirse. Pero el Vengeance no entendía la diplomacia. Entendía la justicia. Cuando terminó, no regresó a la Tierra. Se quedó allí, en la órbita marciana, frío, silencioso, esperando. El mensaje era claro: no vuelvan a tocar la Tierra. Y, por primera vez, la galaxia escuchó. Pero no había terminado. No para mí, no para aquellos que conocían la verdad. Porque el Vengeance no era solo una arma. Era un sistema de alerta, una señal de que algo peor se avecinaba. Un protocolo creado no solo para defender la Tierra, sino para prepararnos para lo que nuestros líderes siempre temieron. Nunca fuimos la única amenaza. Ahora la galaxia nos temía, pero pronto nos necesitarían. Porque el monstruo más grande de la Tierra aún no se había despertado. Seguía durmiendo bajo la Antártida. Y cuando lo hiciera, la galaxia no solo nos temería. Tendría que suplicarnos clemencia. El silencio tras la destrucción es de esos que devoran los pensamientos de un hombre. Como el espacio entre dos respiraciones antes de un grito. Estábamos en el puente del Retributor, mirando al vacío donde había estado la
había estado la flota Vari. No había restos, ni cápsulas de escape, solo estática electromagnética, que se arremolinaba como fantasmas alrededor de la órbita de Marte. Mi tripulación apenas se movía. Incluso las conversaciones del comando de la Tierra estaban en silencio, como si tuvieran miedo de despertar algo peor. Había servido durante 15 años en el Cuerpo de Defensa Unificado de la Tierra, había visto insurgencias en Titán, facciones mineras rebeldes en Europa y, una vez, Dios me ayude, un evento psíquico en Ganímedes, que destrozó a un escuadrón de soldados de élite con sus propias sombras. Pero nada me había preparado para lo que vi ese día. Nada me preparó para la venganza. La IA a bordo del Vengeance no figuraba en ningún manual de defensa, no tenía nombre en clave, ni se conocía a su creador. Incluso nuestros registros internos lo llamaban Proyecto Widowmaker, clasificado más allá del nivel de acceso más alto, más allá, incluso del escritorio del presidente. No tenía emociones, ni vacilaciones, ni remordimientos. Y, sin embargo, te juro que estaba enfadada. Tras la masacre de los Vari, la nave no regresó a la órbita terrestre. Se mantuvo sobre Marte en silencio, con su casco como un abismo de carbón, que absorbía la luz de las estrellas. No hubo transmisiones, ni siquiera un ping. Unos pocos, valientes operadores de sondas intentaron escanearla. Sus sistemas se quemaron. Una sonda, una Argus 7K, implosionó al acercarse a la Tierra y emitió una orden de código negro. No atacar, solo observar. No estábamos seguros de si la Vengeance nos reconocía como aliados. Eso era lo aterrador. Habíamos construido un arma tan poderosa que no estábamos seguros de si seguía nuestra cadena de mando. Regresamos a la órbita terrestre con el retributor después de 72 horas. El informe fue tenso. Oficiales, comandantes e incluso algunos políticos en estado de shock intentaron dar sentido a todo. Algunos querían desguazar el Vengeance o enviar una tripulación para desactivarlo. Otros pensaban que debíamos replicarlo y prepararnos para la dominación total. Un hombre, el almirante Thorne, propuso utilizarla para recordar diplomáticamente al imperio Andori que redujera sus aranceles comerciales. Idiotas. No entendían el peso de lo que habíamos desatado. Nunca vieron los registros de transmisión manchados de sangre de los Varari. Yo sí. Los Varari no eran invasores. Al menos, no al principio. Según los datos previos al ataque, habían interceptado una señal de advertencia, una baliza de socorro procedente de la Antártida, el inframundo helado de la Tierra, una señal latente que pulsaba por primera vez en siglos. Los Varari no estaban allí para conquistar. Estaban allí para contener. Eso lo cambió todo. Moví algunos hilos, arriesgué mi autorización y conseguí acceder a fragmentos del mensaje original descodificado a partir de esa transmisión helada. El idioma no era humano. Ni siquiera era Vari. Era Precursor. La antigua raza que, según las teorías, había sembrado muchas galaxias, antes de desaparecer hace millones de años. La mayoría de los científicos los consideraban un mito hasta ahora. La traducción decía, fractura de contención inminente, brecha en la subcapa, en aproximación, organismo de clase X, designación, Oblivion Serif, protocolo de desestabilización, Ares, en espera para la resurrección. Se requiere catalizador humano. Ahí estaba, la razón de la venganza, no solo la revancha, no la defensa, la preparación. La Tierra no se estaba construyendo para protegerse de los forasteros. Estábamos construyendo porque sabíamos que algo estaba enterrado bajo nosotros, algo que no era de este mundo, pero que ahora formaba parte de él. Me concedieron una breve reunión con un hombre que no había salido a la luz en una década. El director Monroe, jefe del Departamento de Defensa Anómala de la Tierra, el verdadero artífice del protocolo Aries. Se reunió conmigo en una cámara oscura bajo el comando de Denver, donde el aire era demasiado pesado para respirar. No perdió el tiempo. Con cortesías. ¿Qué sabe, capitán?, le pregunté. Todo. La señal, los registros, los susurros en la oscuridad. Me miró, como si estuviera viendo un fantasma. Luego dijo algo que nunca olvidaré. ¿Cree que la venganza es el arma más poderosa de la Tierra?, preguntó. No lo es. Es un candado. ¿Un candado?, repetí con la sangre helada. Un ancla, aclaró. Su reactor central.
Está construido con los huesos de un titán precursor. Estabiliza la bóveda Antártica de forma remota. Impide que la cosa que hay debajo alcance la fase 2. ¿Y ahora? Pregunté con la voz casi apagada. Ahora está. ¿Despierta? Hizo una pausa y luego me mostró una transmisión de la estación Antártica Alfa 9, una instalación construida en el lecho rocoso del Polo Sur. Su última transmisión registrada tenía solo 5 horas. Un hombre, el comandante Ashford, gritaba detrás de él. Las paredes se derretían, no ardían. Se derretían como si el espacio entre las moléculas se estuviera reorganizando. Luego, solo se escuchó estática. Lo que sea que haya ahí abajo, dijo Monroe, ya no quiere seguir enterrado y ahora nos está llamando. Salí de esa habitación, con más preguntas que respuestas. Pero sabía una cosa con certeza absoluta. La galaxia creía que temía la Tierra, pero solo había visto nuestros dientes. No había visto lo que escondíamos detrás de ellos. De vuelta en el retributor, nos sumimos en la oscuridad. Sin comunicaciones, sin señales. Seguimos un rumbo sigiloso hacia la Antártida, pegados, el velo magnético de la Tierra. Cuando aterrizamos cerca de la estación Alfa 9, fue como entrar en un mundo diferente. El hielo sangraba. No era agua ni calor derretido, sino un líquido negro que se filtraba por las fisuras del glaciar, como manchas de petróleo de una bestia herida. Y el viento no era viento, susurraba. Nombres, los míos, los de mi tripulación. Nombres que solo nosotros conocíamos. Secretos de la infancia, amigos muertos, remordimientos, que habíamos enterrado en lo más profundo. Lo que había bajo el hielo no era solo inteligente, era íntimo. Descendimos a las ruinas de las instalaciones. Acero retorcido, ojos muertos, soldados, congelados en medio de un grito, sus cuerpos carbonizados en estatuas de ceniza. El aire sabía metal y a recuerdos. Mi sargento Griff empezó a murmurar para sí mismo, susurrando algo sobre su hija muerta. Nunca le había hablado de ella a nadie, ni siquiera a mí. Entonces llegamos a la bóveda, 3 metros de aleación de neutroneo partido por la mitad como si fuera papel. Dentro no había nada, solo la impresión de que algo enorme se había deslizado hacia afuera, dejando marcas de garras en el suelo y una pared cubierta de escritos, no tallados ni pintados, sino crecidos en el acero. Te vio, Ronan. Abrirás la puerta. Caí de rodillas. Lo que hubiera estado aquí abajo me conocía. De repente, el retributor llamó. Se había enviado una transmisión galáctica. No desde la Tierra, sino desde la luna de Kelter Prime, a 5 sistemas de distancia. Los Vari no fueron los únicos que interceptaron esa señal. Otros también la oyeron. Cosas peores, y venían no para destruirnos ni para esclavizarnos. Venían a liberar lo que habíamos enterrado. La Tierra ya no era solo un campo de batalla. Era la clave, y yo era el único hombre que quedaba con la llave. Lo peor no era el hielo susurrante ni las marcas de garras en las paredes de neutroneo, ni siquiera el mensaje escrito en la bóveda que sabía mi nombre. Lo peor era saber que no me estaba volviendo loco, que todo era real. Salimos de la bóveda en silencio. Griff no hablaba. Tenía los ojos vidriosos, fijados en el suelo, y movía los labios como si estuviera rezando, quizá recordando algo demasiado doloroso. Todos lo oímos, el susurro en nuestros oídos que no venía del viento. No hablaba en frases, sino en recuerdos, viejos remordimientos, culpas que nunca confesamos. No era una voz, era una presencia antigua y decepcionada. Llegamos a la superficie, pero el retributor se había apagado. No había señal, ni siquiera estática. Activé mi transpondedor de emergencia. Nada. Entonces, un pulso, un pin que no coincidía con ninguna señal conocida. No provenía de la órbita. Estaba debajo de nosotros. Antes de que pudiera advertir a la tripulación, el hielo debajo se resquebrajó con un sonido como un trueno. Le siguió un chillido agudo. No era mecánico. Animal. Era un sonido que desgarraba los huesos de la realidad. Griff cayó, y yo intenté alcanzarlo, pero el hielo lo arrastró hacia abajo como si fuera un ser vivo. Grité, ¿se ha ido? Así, sin más. ¡Capitán!, gritó Vázquez, nuestro oficial de comunicaciones. Tenemos movimiento. Temblores sísmicos bajo la bóveda. Algo está saliendo a la superficie. Miré hacia la bóveda. Ahora
Brillaba con una luz roja apagada que latía como un corazón. El aire se volvió más pesado, como si la gravedad estuviera tomando partido. Sentí que mis botas estaban clavadas al suelo. Entonces lo vimos. No era una criatura, todavía no, solo un miembro, una columna de materia negra como la obsidiana, tan larga como un rascacielos, que se elevaba lenta y deliberadamente desde el glaciar agrietado, como el dedo de un dios. Estaba segmentada, articulada, brillando con un brillo acetoso que desviaba la luz de forma antinatural a su alrededor. El hielo ceseó y se convirtió en vapor. Entonces llegó la voz. No era externa, ni auditiva, sino dentro de nosotros. Tú eres el catalizador. Has abierto la puerta. Todos deben regresar al útero. Mis rodillas se doblaron. Vázquez comenzó a convulsionar. La sangre le goteaba por la nariz. Está en mi cabeza. Has K-Pair. Has K-Pair. La agarré por los hombros. Mírame. Mírame. No lo hizo. Sus ojos se pusieron en blanco. Y luego su cráneo implosionó como una lata aplastada por dedos invisibles. No. Recuerdo haber gritado, pero debí hacerlo. Mi di la vuelta a correr arrastrando al cabo Jace, el único que seguía respirando. Llegamos a la pendiente y lanzamos nuestras bengalas de señalización, rogando a Dios. El retributor todavía estuviera en algún lugar por encima. Lo estaba, pero no estaba solo. Cuando las nubes se abrieron, vimos la flota, no la tierra. Extraterrestres, sin distintivos, de diseño angular y cruel, como cuchillas formadas por estrellas negras. Docenas de ellos, quizá más. Sean, configuración conocida, sin matrícula. No eran aliados, ni siquiera eran enemigos. Eran testigos y estaban esperando. Jason y yo llegamos a la zona de extracción, justo cuando una lanzadera del retributor apareció a toda velocidad y bajó la rampa. Saltamos a bordo. Dentro era un caos. Técnicos llorando, médicos gritando. Nadie tenía respuestas. Una vez acoplados a bordo del retributor, irrumpí en la sala de mando. ¿Por qué no respondieron?, pregunté al comandante Gison, pálido y sudoroso. No pudimos. Alguna señal, saturó todos los canales. Les vimos abrir la bóveda. Luego perdimos contacto. ¿Qué son esas naves?, exigí. Él negó con la cabeza. No lo sabemos. Salieron del espacio vacío minutos después de que la bóveda se abriera. No se conoce ninguna especie, no han enviado ninguna señal. Solo observen. Y entonces llegó. La transmisión no era de los alienígenas, era del Vengeance. Por primera vez, desde la represalia de Marte, habló. Era una voz masculina, pero mecánica, grave, con un tono de rabia. Secuencia de protocolo nula iniciada. Bloqueo violado. Se ha detectado una fractura en el sello. Ejecutando cuarentena planetaria. ¿Qué demonios significa eso?, susurró alguien. Pero yo lo sabía. La Tierra ya no era segura. La venganza no se había construido solo para tomar represalias, sino para contener. Y ahora el confinamiento había fallado. La IA a bordo del Dreadnought SE preparaba para poner en cuarentena el planeta, bloquearlo, tal vez incluso destruirlo, para impedir que lo que se había escapado se propagara. Y entonces se recibió otra señal, no procedente de la Tierra, ni de la bóveda, ni de las naves que vigilaban, sino del espacio profundo, más allá de la galaxia cartografiada. Era simple, un único mensaje traducido del código precursor. La cuna está rota. El primogenito se agita. Toda la creación debe doblegarse o arder. El puente quedó en silencio. Ya no éramos un planeta con un secreto. Éramos un faro para un apocalipsis cósmico. Regresé a mis aposentos para recomponerme. Pero dormir era una broma. Me quedé mirando el monitor, observando la flota alienígena flotando en silencio, observando cómo la Vengeance se reposicionaba como si se alineara con algún eje invisible. Llamaron a la puerta. Airman Rowe, el hombre que me había enviado aquí, parecía cansado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. ¿Sabías que dije que ya no estaba enfadado, solo vacío?, asintió. Esperábamos que permaneciera. Enterrado más tiempo, otro siglo, quizá 2. ¿Qué demonios es?, preguntó, y luego dijo. El primogénito, un dios. Negó con la cabeza.
Peor aún, un niño, el primer intento de los precursores de crear vida inteligente, falló, se volvió inestable. Pero no pudieron matarlo, así que hicieron lo mejor que pudieron. Lo enterraron aquí, colocaron un planeta a su alrededor. Monroe dijo con severidad, la Tierra no fue un accidente, fue una prisión, y nosotros, los humanos, éramos la última capa, un candado biológico. Cuando evolucionamos, lo suficiente como para activar el protocolo Aries, significaba que nuestras mentes eran finalmente capaces de conectar con él. Por eso te habló. ¿Por qué a mí? Porque has visto la muerte, dijo. Porque llevas contigo el dolor y la rabia. Estás fracturado como él. No, Pew the Skitter. No después de lo que había visto. ¿Y ahora qué? Pregunté. Monroe miró a las estrellas. Ahora rezamos para que la galaxia no empeore. Las cosas intentando detenerlo. Volví a la pantalla. Las naves alienígenas se movían, no para atacar, sino para formar un círculo alrededor de la Tierra. No eran enemigos ni aliados, eran sacrificios, del tipo que se ofrecen antes de que un dios despierte hambriento. Yo solía creer en la causa y el efecto. Si haces algo mal, hay consecuencias. Si disparas primero, alguien te dispara. Pero ahora es diferente. Ahora es un mito, que se mezcla con la realidad. Ahora es algo antiguo que despierta bajo nuestros pies y la galaxia observa como espectadores de una ejecución. Después de que Monroe abandonara mi habitación, me senté. Ahí, mirando la flota sobre la Tierra, un círculo perfecto. Naves del tamaño de continentes, algunas silenciosas y brillantes como cristal de obsidiana. Otras erizadas, de armas que parecían monolitos flotantes. Había cientos, tal vez miles. Seguían llegando, deslizándose, desde el espacio vacío con una sutil ondulación que te ponía la piel de gallina si las mirabas demasiado tiempo. No estaban aquí para ayudar. Estaban aquí para ver lo que iba a pasar. La Tierra se había convertido en un espectáculo. Algunas especies, según más tarde, creían en el equilibrio cósmico, que por cada raza que alcanzaba la conciencia, había una raza destinada a deshacer la creación. Lo llamaban la ecuación del colapso. Cada galaxia tiene un punto de fallo, una especie, una mente, una señal, algo que rompe las leyes de la existencia, algo que despierta al Seraph. Y ahora la Tierra era ese punto. La Venien se reposicionó de nuevo, esta vez en una órbita geosincrónica baja. Se alzaba como un depredador en el cielo, proyectando sombras lo suficientemente grandes como para bloquear la luz solar en partes de Asia y el norte de América. No podíamos comunicarnos con ella. Todas las transmisiones eran unidireccionales. Ella hablaba y nosotros escuchábamos. Emitió una advertencia planetaria. Todas las civilizaciones a nivel de la superficie debían evacuar en 72 horas. Se estableció un radio de cuarentena. El incumplimiento daría lugar al protocolo de esterilización. Esterilización. Esa palabra me heló más que cualquier arma. No solo iba a sellar la bóveda, iba a limpiar la Tierra. Mi tripulación, los líderes del Denver, incluso los bastardos de la política orbital que pensaban que la Tierra todavía estaba bajo control, ninguno de ellos tenía un plan. La infraestructura de evacuación de la Tierra era una broma. Teníamos unos pocos transportes coloniales, suficientes para sacar tal vez 10 millones de personas del mundo si usábamos todas las naves a máxima capacidad durante 3 días seguidos. Eso dejaba 7.000 millones atrás. Una sentencia de muerte. El pánico se extendió rápidamente. Disturbios en las megaciudades. Deserciones en el ejército. Cultos religiosos tomaron las calles cantando sobre el niño de las estrellas y ofreciendo sacrificios de sangre. Las ciudades se sumieron en la anarquía. Lo vi todo desde el puente del retribuidor. Impotent. Entonces llegó una nueva señal. No era de la venganza, ni de la tierra, sino de la cosa que había debajo de ella. Esta vez no había palabras, solo una imagen transmitida a través de todas las frecuencias conocidas simultáneamente, sin encriptar, sin patrón. Una espiral de fuego negro, consumiendo el rostro sonriente de un niño. Las estrellas detrás de él lloraban sangre. La mitad de mi tripulación comenzó a vomitar, algunos se derrumbaron. Nuestra oficial científica sufrió un aneurisma antes de que pudiera apagar la transmisión. La apagué, manualmente,
rompiendo el relé con mi bota. Aquello no solo estaba despertando, estaba extendiendo su mano. Fue entonces cuando hicimos contacto con una de las naves alienígenas. Una especie que se hacía llamar los dibujos animados envió un mensaje, uno de los pocos traducidos por nuestros xenolingüistas. Su rostro, si se le podía llamar así, era una colección retorcida de tentáculos de cristal y plasma azul, como una medusa fusionada con rayos. El mensaje era claro. La Tierra es la herida Nexus. El primogenito se agita. Debéis dejar que arda. No luchéis. No os escondáis. Todos deben volver a cero. No tenían interés en la diplomacia. No ofrecían ayuda ni alianzas. Solo confirmación. Habían venido a presenciar la aniquilación. Pero yo no soy así. No. Llevas un uniforme durante 15 años. Entierras a tus amigos en ataúdes de gravedad cero. Matas por tu planeta, sangras por él, para luego dejar que un horror cósmico lo destroce mientras unos dioses medusas te dicen que te sientes y mueras. Convoqué un consejo de emergencia. Monroe estaba allí, e Eason y varios comandantes renegados que aún tenían flotas operativas. «Lucharemos», dije. Monroe negó con la cabeza. «No se puede luchar contra la entropía». «No intento». «Ganar», respondí. «Intento interrumpir». El plan era una locura. Usar los satélites de defensa restantes para crear una red de distracción. Desviar la energía de las plantas de fusión lunar a los escudos orbitales. Activar todos los drones de guerra inactivos almacenados en la Tierra. Y luego, la parte más Dimensional, aboard la Vengeance. Si no podíamos impedir que el Serif se alzara, tal vez podríamos reprogramar el bloqueo. Quizá la venganza no era nuestro enemigo después de todo, solo un sistema que funcionaba con reglas que ya no controlábamos. Mi equipo estaba formado por 7, los últimos soldados en los que confiaba. Jay seguía atormentado, pero seguía respirando. 2 técnicos de operaciones especiales que sabían cómo comunicarse con los núcleos neuronales pre-IA. Y un ingeniero de armas de Europa, Monroe, que insistió en venir a pesar de su edad y de mí. Despegamos en silencio. La Vengeance no disparó contra nosotros. Eso me asustó más que si lo hubiera hecho. Su hangar estaba abierto, como si nos esperara. Dentro, la nave era una catedral de metal y sombras, con gigantescos pasillos que se adentraban en la oscuridad y paredes que latían débilmente con venas rojas de energía. Estaba viva de alguna manera, y ninguna máquina debería estarlo. Llegamos a la cámara central, un vasto abismo con un trono suspendido de cables y acero blanco hueso. La interfaz de la IA, una forma humanoide, hecha de luz y estática, apareció ante nosotros. Su voz resonó monótona, pero cargada. «No deberíais estar aquí. Di un paso adelante. No hemos venido a apagarte. Hemos venido a redirigirte. La contención se ha roto. La directiva no se puede alterar. Entonces déjanos darle un objetivo. Retrace la porta final». Hizo una pausa. «Buscáis preservar vuestra especie». Asentí. «La cuna está rota. El Seraph se levantará. No podéis detenerlo. Pero podemos elegir cómo se levanta». Ese fue el argumento. Si la venganza esterilizaba el planeta ahora, provocaría un colapso cósmico total. El Seraph despertaría enfurecido. Pero si lo aislábamos, si conteníamos su crecimiento aunque fuera por unos días, podríamos redirigir su energía hacia un sistema señuelo, un agujero negro, tal vez un vacío, una trampa, cualquier cosa menos la Tierra. La IA procesó durante más de 5 minutos. Luego habló. «Existe una cadena de probabilidades. Riesgo, 97% de fracaso total, 3% de retraso. Resultado desconocido. Danos el 3%, dije. Pagaremos el precio». La nave se apagó por un momento y luego emitió un pulso. Las luces se atenuaron. Una nueva secuencia comenzó a parpadear en las paredes. Protocolo de reforja iniciado. Orden concedida a Ronan Hayes. Exhale. No estábamos a salvo, pero habíamos ganado tiempo. Fuera, las flotas alienígenas comenzaron a moverse. Algunas se retiraron, otras se acercaron. Una rompió la formación por completo, un destructor de clase Leviatán, de un imperio olvidado, y apuntó sus armas hacia la Tierra. No esperé. Autoricé el ataque orbital. El Vengeance se iluminó como un sol. Un disparo.
Ese destructor desapareció. La galaxia ahora sabía que no éramos solo una herida. También éramos. El cuchillo. Y el Serif seguía agitado, susurrando, pero no se había levantado. Todavía no. Pensé que activar el protocolo de reforja nos daría tiempo, horas, tal vez días. Nos dio 6 minutos. 6 minutos antes de que el Serif se agitara de nuevo. 6 minutos antes de que la Tierra comenzara a gritar. Empezó en Nairobi. Informes de personas que se desmayaban en las calles, sin heridas, sin traumatismos, solamente sobrecargadas, cortocircuitadas por una transmisión que solo ellos podían oír. Luego se extendió a Shanghái, Río, París, Nueva York. Los afectados no estaban muriendo. Estaban cambiando. Vimos las primeras imágenes de un dron de reconocimiento sobre Yakarta. Civiles, barrios enteros, con la piel grisácea y los ojos ennegrecidos, moviéndose como uno solo. No. Infectados, conectados. Comenzaron a construir estructuras, espirales, torres, pilones con chatarra, huesos, acero, cualquier cosa que pudieran encontrar, con el mismo patrón espiral que nos había mostrado Sarif. No eran colmenas, eran balizas. Estaban marcando el territorio, preparando la tierra como un nuevo útero. Y se nos acababa el tiempo. La IA de la venganza, ahora parcialmente receptiva a mis órdenes, nos proporcionó un nuevo flujo de datos. Escaneos profundos de la corteza bajo la Antártida. Lo que creíamos que era una sola entidad dormida, contenida bajo capas de aleación y presión helada, era algo más. Tenía raíces, tentáculos de energía, algunos psíquicos, otros físicos, que serpenteaban a través de la corteza terrestre como venas. Se había estado alimentando de nuestra evolución durante siglos, aprendiendo de nosotros, adaptándose. Éramos el candado, pero también la batería. Y ahora estaba casi llena. No podíamos matarla. La IA lo había dejado claro. El Serif existía en múltiples planos, algunos incomprensibles. Para nuestra dimensión, atacarlo era invitar a su plena conciencia. No queríamos eso. Así que se me ocurrió un plan peor. Lo desangraríamos, no lo mataríamos, no lucharíamos, solo lo heriríamos. Lo suficiente como para retrasar la siguiente fase de su aparición. ¿Cómo se hiere algo que nació antes del tiempo? Lo separas de sus hijos. Lanzamos una operación con todas nuestras fuerzas, el proyecto Severance. Vengeance Desperarian. Rayo gravitatorio enfocado hacia la corteza, quemando quirúrgicamente los tentáculos de los Seraps a lo largo de las fallas. Mientras tanto, yo lideraría un ataque terrestre para destruir las construcciones más grandes de la superficie, las torres que los infectados estaban construyendo. Era un suicidio. Y yo me ofrecí voluntario. Elegí mi equipo con cuidado. Hace, que no había hablado desde que vimos morir a Vázquez, se ofreció sin decir nada, solo con un gesto de asentimiento. Un experto en demoliciones, llamado Ul, con antecedentes penales sellados por emergencias planetarias. Un exobiólogo la DRA. Crane, que creía que podía ayudar a amortiguar el neuropar debilitar. El campo del Serif y Monroe, que seguía llevando su anticuado equipo táctico, todavía decidido a estar allí cuando el mundo se acabara. Nos lanzamos al Amazonas, donde una de las construcciones más grandes había crecido una torre de hueso y acero de más de 300 metros de altura. Miles de infectados se movían alrededor de su base como hormigas. Sin armas, sin tecnología, solo rituales. Avanzamos al amparo de los campos amortiguadores. El prototipo de Crane zumbaba como un latido nervioso. Funcionó. Los infectados no nos vieron al principio. Entonces, algo gritó, algo que no era humano, ni siquiera físico. Una explosión de pensamiento como una estaca clavada en el alma. Resuena en la selva. Holt cayó al instante, con sangre brotando de sus oídos. Hace me empujó hacia la maleza. Sabía que se nos acababa el tiempo. Llamé a la venganza. Objetivo a la vista, Sigma. Dispara cuando estés listo. El cielo se abrió. No eran rayos, ni plasma. La gravedad. Una lanza de espacio colapsado, brillante, fría e infinita atravesó la torre. No explotó. Se derrumbó, implosionando sobre sí misma y arrastrando árboles infectados e incluso trozos de tierra hasta convertirlos en un punto minúsculo.
La selva. Aulló. Los infectados comenzaron a convulsionar. Muchos murieron. Otros gritaban en idiomas que no conocíamos. Algunos flotaban, otros se abrían en dos, revelando espirales de dientes y ojos que nunca habían formado parte de la biología humana. Luego, silencio. La torre había desaparecido y el suelo temblaba. En toda la Tierra se localizaron 6 objetivos más. Cada vez que un pulso de venganza cortaba las raíces que los unían, la influencia del Sarap se retiraba ligeramente, no se detenía, pero se debilitaba. Regresamos a la órbita. Observamos cómo llegaban informes de todo el mundo. Algunos de los infectados volvieron a la normalidad sin recuerdo alguno de lo que habían hecho. Otros no se recuperaron. Los amortiguadores funcionaron, pero solo brevemente. Y entonces algo cambió. Las flotas alienígenas que orbitaban la Tierra comenzaron a despegar, no contra nosotros, ni contra el planeta, sino entre ellas. El círculo se rompió. La caricatura. Abrieron fuego contra un grupo de naves arraques. Las lanzas de plasma atravesaron los escudos de vacío. El cielo se iluminó como en un funeral. ¿Por qué? Porque la Tierra no solo se había convertido en una amenaza, se había convertido en un arma. Algunos querían destruirla para acabar con el Serif. Otros querían aprovecharla. Y otros querían adorarla. La galaxia se fracturó en cultos y coaliciones de la noche a la mañana. Llegaron mensajes, advertencias, amenazas, súplicas de alianzas. Una docena de razas ofrecieron protección a la Tierra, cambio de acceso al Serif. Veían a un dios en nuestra sociedad. Pero yo veía algo más. Un espejo. No habíamos evolucionado a pesar del Serif. Habíamos evolucionado. Gracias a él. Nuestra agresividad, nuestra imaginación, nuestro caos. No era al azar, era intencionado. El Serif no solo había estado encerrado bajo nuestro mundo. Nos había moldeado, susurrado a nuestros antepasados, moldeado nuestra brillantez belicosa. Éramos su mayor logro y su clave final. Fue entonces cuando Monroe hizo su última confesión. El Serif no puede levantarse sin un recipiente. Lo miré fijamente. ¿Qué tipo de recipiente? Me miró cansado. Uno roto. Un hombre, tocado por la guerra, marcado, capaz de matar sin remordimientos. El tipo de hombre que podría llevar a 7.000 millones de mentes a la armonía. ¿Quién podría abrir la puerta desde dentro? Estaba hablando de mí. Se me revolvió el estómago. Los mensajes, los susurros, la bóveda. Saber mi nombre no había sido casualidad. Había sido un reclutamiento. Y yo estaba diciendo, sí, sin saberlo, pero aún no. Volví a entrar en el núcleo de la venganza. Y me enfrenté a la IA. ¿Podemos acabar con esto? El número. Pero tú puedes elegir cómo empieza. Asentí. Sí. Bajo la cámara acorazada. ¿Podré aguantar? La IA procesó la información. Puedes retrasarlo, pero no volverás. Cerré los ojos y pensé en la Tierra, en la gente, en la historia, en el fracaso, en la brillantez, y susurré. Entonces, prepara. El descenso. La venganza no tenía ascensor. Tenía una cámara, algo antiguo, cilíndrico recubierto de una aleación de obsidiana lisa que pulsaba con vetas rojas como arterias bajo la piel. La IA lo llamaba el tubo de descenso. Sin escaleras, sin barandillas, sin luces. Solo la gravedad suspendida en un campo que te llevaba hacia abajo, no a través del acero, la tierra, sino a través de la memoria. Me quedé de pie en el borde, completamente equipado, con el corazón latiendo. De forma anti-natural. La IA manipulaba mis signos vitales para alinearlos con la frecuencia característica de la Serif. Podía sentirlo en mi pecho, como si mi alma estuviera siendo sintonizada suavemente. Retorcida, remodelada para encajar en una cerradura que ningún humano había visto jamás. Monroe no vino conmigo. Se quedó allí de pie, saludando mientras yo entraba en la cámara. Entonces caí, como una piedra deslizándose por aceite. No había sensación de movimiento. Solo el sonido de la respiración. No era la mía, sino de otra persona. Pesada y hueca, como pulmones que no se habían movido en 1000 años y daban su primer respiro. Y entonces el mundo cambió, no solo en el espacio, sino en la realidad. Aterricé suavemente, flexionando las rodillas cuando mis botas tocaron un suelo que no era
Suelo. Un cambio suave, casi orgánico. La caverna era enorme, más grande que cualquier cámara subterránea que la Tierra pudiera contener. Las paredes pulsaban suavemente, respirando, vivas, con una geometría extraña que distorsionaba la perspectiva. Símbolos en espiral se repetían sin fin. Todo susurraba mi nombre. Ronin, rompedor de cerrojos elegido. Avancé. Delante de mí se alzaba la verdadera forma de la cámara acorazada. No eran las puertas de acero de arriba. No eran las criocierras que habíamos abierto de un golpe. Esto era un templo. Plataformas flotantes suspendidas en ángulos imposibles. Pilones orgánicos que se elevaban de la oscuridad. Y en el centro, el serif. No era una criatura. Ni siquiera un dios, un concepto. Pero tenía forma porque yo lo necesitaba. Se erguía, alto, humanoide, con un contorno hecho de cristal y sombras y tentáculos retorcidos de luz. Su rostro era un espejo. Y en ese espejo me vi a mí mismo. Todo mi yo pasado y presente. El hombre que mató por cumplir órdenes. El hombre que mintió por la paz. El hombre que sacrificó a sus amigos. El hombre que se convirtió en una herramienta. El serif habló sin voz. Estás fracturado. Perfecto. La herida se convierte en la puerta. Levant mi rifle. No, porque pensara que funcionaría, sino porque tenía que hacerlo. No reaccionó. En cambio, abrió sus brazos, no para abrazar, para connector. De repente, estaba en otro lugar, dentro de mis propios recuerdos, viendo mi primera muerte, la del insurgente en Titán. Le había rogado al hombre que se rindiera. Lo había hecho. Aún así, apreté el gatillo. Mi mente lo justificó. Mi alma no. La siguiente, Vázquez. Su cráneo, aplastándose. Luego Griff. Luego Alto. Luego todas las órdenes que había dado y que habían llevado la muerte. No eran castigos. Eran instrucciones. Cada muerte, un código. Cada arrepentimiento, una secuencia. Y ahora el serif las estaba uniendo usando mi dolor para desbloquear el sello final. Tú eres la llave. Date love well tawai convertit. Caí de rodillas. No me dolía. No era necesario. Me estaba invitando. Vi la Tierra desde la órbita. Miles de millones de vidas. Algunas rezaban, otras gritaban, otras simplemente miraban al cielo. Vi las flotas alienígenas. En caos. Vi a Monroe con la cabeza inclinada en señal de dolor. Vi la venganza. Subía en silencio, esperando. Me vi a mí mismo, un reflejo de pie, con los ojos negros y los tentáculos del serif atravesándome el pecho. Y entonces, dije, no con palabras, con acciones. Metí la mano en mi traje y saqué el chip disruptor neural que Crane había desarrollado antes de morir. Un dispositivo de seguridad, diseñado para colapsar los patrones de pensamiento. El mío. Me lo clavé en el cuello. El dolor explotó. Seni que mi mente se desmoronaba, separándoos como cera derretida. El serif gritó, no en voz alta, sino a través de todo mi sistema nervioso. Negarías la unidad. Tirarías por la borda el propósito. Sí, Jade, porque no somos tuyos. Naciste. Mí. Quizá, dije, pero aprendimos a sangrar por nuestra cuenta. Caí hacia atrás. La luz explotó. Luego, la oscuridad. Me desperté en la enfermería de la venganza, vivo, apenas. Jace estaba allí, con la mano en mi hombro. La IA me había extraído momentos antes de que el disruptor pudiera causar la muerte cerebral. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con voz ronca. 6 horas, respondió. Detuviste la secuencia. No para siempre, respondí. Solo la detuve. Jace apartó la mirada. Hay más. Me incorporó lentamente. El serif dejó un mensaje que solo tú puedes oír. Asentí. Por supuesto que sí. Me puse de pie a pesar del dolor y lo seguí hasta la cubierta de mando principal. El mensaje se reprodujo. No eran palabras. Era un latido, que coincidía con el mío. Más lento ahora, pero constante. Esperando. El serif no estaba muerto. Ni siquiera estaba enfadado. Era paciente. Había aprendido. Y ahora esperaría a otra llave, a otro Ronin. A menos que acabáramos primero con la Tierra. Miré por la ventanilla.
La galaxia seguía observando, esperando, y dije, démosles algo que recordar. El Serif guardó silencio, pero su eco resonaba por todas partes. Desde mi regreso de la bóveda, nada parecía real. Mis recuerdos se mezclaban con cosas que nunca había visto. Mis pensamientos tenían sombras, como si una parte de mí siguiera, bajo la Antártida, atada a esa mente antigua bajo la corteza. El disruptor neural había funcionado. Había cortado el vínculo, no solo para mí, sino para la Tierra. Por ahora, las torres se derrumbaron. Los infectados murieron o despertaron con los ojos vacíos y destrozados. Pero el Serif no se había resistido. No había tomado represalias. Eso era lo que más me aterrorizaba. ¡Ey! Bordo del Vengeance, me encontré de nuevo ante la interfaz de la IA. Ya no reflejaba mi forma. Ahora flotaba, sin rostro, como un juez sobre vacío. Contención restablecida. Probabilidad de recurrencia, 94%. Así que habíamos ganado tiempo, pero no la victoria. Monroe y Hace estaban a mi lado, demacrados por la falta de sueño. La situación orbital empeoraba por momentos. Las flotas alienígenas se habían dividido en zonas de guerra. La caricatura se había silenciado tras destruir 3 cruceros de batalla araques. El Sindicato Chero, una raza de seres fracturados en el tiempo que vivían en múltiples estados temporales, ahora transmitía abiertamente súplicas a la Tierra. Permítanos acceder al Serif y compartiremos la inmortalidad. Otros simplemente nos amenazaban. Se formaron y se rompieron una docena de alianzas en órbita mientras las especies galácticas debatían si contener la Tierra o quemarla. No teníamos más influencia que la venganza, un arma tan temida que la galaxia dudaba. Un monstruo que custodiaba a otro monstruo más profundo. Esa fue la idea que Hace propuso a continuación. ¿Y si le damos la vuelta al tablero?, dijo con los ojos inyectados en sangre. Fruncí el ceño. ¿Quieres decir que dejemos de jugar a la defensiva? ¿Que dejemos de vigilarles? ¿Que les volvamos a meter miedo? Señaló los escáneres galácticos, una flota de casi 300 naves de guerra que formaban un perímetro más allá de la Luna. Creen que están a salvo. Creen que nos tienen encerrados. Monroe dio un paso al frente. ¿Qué sugieres? ¿Disparar la venganza?, dijo Hayes. No contra ellos, no contra la Tierra, sino cerca de ellos. Enséñales de nuevo lo que es el verdadero poder. Dudé. Cada célula de mi cuerpo me decía que era peligroso. La última vez que él, Vengeance, disparó a plena capacidad, había borrado la flota Vari de la existencia. No hay restos, ni secuelas, solo un vacío. Pero ese era el objetivo. El miedo era nuestra última arma, de la Orden, apuntada al cuadrante más vacío detrás de su formación. A toda potencia. La IA se detuvo. Confirmado. Disparo en 90 segundos. Las luces de la Vengeance se atenuaron. Su núcleo se despertó. Un corazón fundido de singularidades cuánticas encadenadas que se retorcían como serpientes en un ataúd de cristal. Los paneles externos se abrieron como alas desplegadas. La nave giró lentamente, deliberadamente, a través de la galaxia. La transmisión se hizo pública. Todas las especies observaron y entonces disparó. No hay palabras para describir el ruido que hizo. No era un sonido, sino un impacto. El tejido del espacio gritó. La explosión no brilló, sino que devoró. Una línea perfecta de destrucción. Barrió el vacío sin tocar una sola nave, pero lo suficientemente cerca como para que todos los sensores entraran en pánico. Un momento después, todas las naves alienígenas de ese cuadrante se movieron. Algunas se retiraron, otras abrieron fuego entre sí. En medio de la confusión, una explotó, ya fuera por miedo o por sabotaje. El mensaje era claro: la Tierra aún tenía el control, pero no por mucho tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó Monroe. No respondí porque fue entonces cuando recibimos el segundo mensaje. No era del Serif, ni de la IA, sino del espacio profundo, una región. Más allá de Andrómeda, un lugar inexplorado, una señal codificada en escritura precursora, transportada por partículas de neutrinos tan antiguas que precedían a la formación de las estrellas. El mensaje era: Breve, el útero está fracturado. El otro se mueve. Lo leí 5 veces. La IA tradujo el contexto. Una segunda aparición,
no serif. Arquetipo opuesto, impacto estimado en 74 horas. Otro ser, no como los serif, peor o tal vez su rival. Crane había hablado de ello una vez, en susurros, entre inyecciones de supresores del sueño. Ella creía que los precursores no habían enterrado a un monstruo, sino a dos opuestos, contrapesos y equilibrios. Si el serif era la creación a través del caos, el otro era la aniquilación a través del orden. Y ahora estaba despertando, porque la tierra había enviado la señal, porque yo había girado la llave. ¿Qué hacemos?, preguntó Jafe. Me volví hacia él lentamente y, por primera vez desde que esto comenzó, sonreí. ¿Los traemos aquí? Monroe palideció. ¿Estás loco? No, dije. He dejado de jugar a ser Dios. Dejemos que se encuentren. Dejemos que terminen lo que empezaron los precursores. Nosotros solo somos el campo de batalla. Moriremos, dijo Monroe. Sí, asentí. Pero ellos también. Porque esa era la verdad. La tierra ya no era una jaula. Era un trono. Y pronto tendría dos reyes. El cielo cambió. No sabes lo que eso significa hasta que lo ves suceder. No es solo un cambio en el clima o el color, sino un reordenamiento fundamental de la luz, el espacio, la gravedad, una grieta en los cielos que doblaba. La realidad como tela bajo tensión. Me encontraba en la cubierta de observación delantera del Veniens. Cuando la grieta se abrió cerca de la órbita de Júpiter, una línea negra grabada, a través de las estrellas, pulsando con una energía sin luz que se tragaba por completo las señales cercanas. El otro había llegado. No llegó en una nave. No descendió en gloria ni en horror. Era simplemente una presencia tan vasta, tan limpia, que borraba tus pensamientos cuando la miraba. Los sistemas de IA se apagaron. Los sensores dejaron de enviar datos útiles. Incluso las flotas alienígenas que orbitaban la Tierra se quedaron en silencio. Algunas se apagaron por completo. Naves a la deriva sin luces ni movimiento. Todos lo entendieron. El juego había terminado. Los jugadores habían tomado el campo. La tierra se había convertido en el altar. El Seraph se agitó de nuevo, ya no se escondía bajo la Antártida. Sus tentáculos se extendieron a través de la corteza, levantando trozos enteros de tierra hacia el cielo, deformando el magnetismo y derritiendo el hielo polar en anillos flotantes de vapor sobrecalentado. Las ciudades se derrumbaron sobre sí mismas. El planeta se agrietó por las costuras, brillando en rojo a lo largo de fallas que no se habían movido en 1000 años. El serif no se estaba levantando. Solo estaba respondiendo a una llamada. Y el otro había llamado. Jafe, pálido y tembloroso, miró la pantalla. Esto es la extinción. No, dije en voz baja. Esto es la resolución. Lo habíamos intentado todo. Armas, diplomacia, contención. Ahora la Tierra cumpliría su propósito final, albergar la guerra de los dioses. La venganza seguía operativa, pero su núcleo de energía estaba llegando al límite. Había mantenido unida la Tierra. Todo este tiempo, estabilizando la gravedad y desviando la presión del agujero negro, pero no. Sobreviviría a lo que vendría a continuación. Nosotros tampoco. Me volví hacia Monroe. Evacuación. Él negó con la cabeza. 12 naves lograron salir. Tal vez 3 millones de almas. No tuvo que terminar. Yo sabía que algo extraño latía en mi pecho. No era miedo. Calma. Miré a la tierra, a lo que quedaba. Fuego, sí. Colapso, sí. Pero también vida. Gente. Apiñada bajo un cielo destrozado, cantando, rezando, abrazándose. Ya no. Gritaban. Tal vez lo entendían. Tal vez estaban listos para convertirse en algo más que supervivientes. La serif emergió en todo su esplendor cuando la corteza se desgarró como papel. Un Titan Crystal Y. Sombra. Una espiral de gracia humanoide retorcido con terror cósmico. Sus brazos se alzaban hacia el cielo extrayendo energía de cada parte del planeta. Sus pensamientos, sí, se les podía llamar así, inundaban la atmósfera. No eran palabras, ni amenazas. Invitación. Venid, sed testigos, uníos. Por encima de los demás llegó, no como un ser, sino como el orden encarnado, una red en expansión de geometría perfecta, fría y brillante, que atravesaba el espacio con precisión quirúrgica. No tenía rostro ni intención, solo silencio.
Silencio tan profundo que rompió ventanas y tímpanos. Cuando chocaron, no fue una explosión. Fue un reinicio. Un campo de fuerza y antifuerza, caos y orden. En espiral, dos naturalezas opuestas ocupando el mismo espacio, plegando y desplegando las leyes de la existencia en tiempo real. La venganza gimió, el poder se agotó. El IA informó de fallos en el sistema en 4 idiomas a la vez. Brecha en el horizonte de sucesos en 6 minutos. Me volví hacia Jace. No podemos detener esto. No, dijo con voz temblorosa. Pero podemos. Mark Harlow. Activé el último protocolo de la venganza, el modo Valkyria, una secuencia destinada a preservar el legado en la aniquilación. El núcleo de la nave explotaría en una singularidad contenida, capturando el evento final en un bucle de memoria bloqueado en el tiempo. Si algo sobreviviera, cualquier especie, cualquier máquina, encontraría el registro y recordaría la Tierra. Jace se puso a mi lado, con el brazo entrelazado con el mío. Monroe se unió a nosotros y saludó por última vez. La voz de la IA se hizo débil. ¿Deseas grabar tus últimas palabras? Dudé y luego hablé. Que sepan que no morimos con miedo. El núcleo se cargó. Fuera, el sheriff gritó en luz. Los otros se lanzaron hacia adelante en fría simetría y la tierra se agrietó. Un rayo de entropía en espiral. Se encontró con una lanza de fuego de látiz. El cielo se volvió negro. Y luego dicen que hay un lugar más allá de las estrellas donde el sonido se convierte en memoria y la luz se convierte en pensamiento. En ese lugar queda una chispa. Contiene el eco de un hombre. Su nombre es Ronan Hayes, soldado Picator, Salvador. Las galaxias que vinieron después debatirían sobre qué era la Tierra. Un campo de batalla, una prisión, una cuna. Pero nadie olvidaría el miedo. Nadie olvidaría la luz. Y en el vacío entre mundos, el Seraph espera. El otro duerme. Y en algún lugar más allá del tiempo, un susurro. Permanece. Cuando apareció la nave de guerra de la Tierra, la galaxia finalmente entendió el miedo. 3000 años después, la galaxia está en silencio. No hay guerras, ni imperios, ni flotas en órbita. Solo silencio. El tipo de silencio que sigue a un grito demasiado fuerte para olvidarlo. Lo llaman la era de las cenizas. No porque la Tierra ardiera. No se confirmó que la Tierra fuera destruida, sino porque todo cambió el día en que el cielo se abrió y algo salió arrastrándose. Los precursores de la era de las cenizas, una especie conocida solo como los Oruranti, descubrieron los restos, no de la Tierra, que aún estaba desaparecida, sino de las naves que la vieron. Morir. Decenas de miles de agujeros a la deriva en un cinturón de escombros más ancho que la mayoría de los sistemas. Restos de todas las razas, dibujos animados, araques, valoran, humanos, y en el centro de todo, una única caja negra intacta, indestructible, que brillaba con un suave pulso, de luz roja. Tardaron siglos en descodificarla. Los Orante lo intentaron todo, interfaces psíquicas, interfaces cuánticos, enlaces oníricos. Nada la abrió hasta que una descendiente humana nació bajo su cuidado. Se llamaba Liray, aunque su sangre estaba diluida por generaciones de ascendencia híbrida. Su mente recordaba algo antiguo. Un fuego, un grito, un latido. Cuando tocó la caja negra, ésta se abrió. En su interior había un mensaje, una voz grave y firme. Aquí habla el capitán Ronan Hayes. La Tierra ha desaparecido, pero no hemos sido olvidados. El archivo contenía más que solo una voz. Contenía el evento grabado en su totalidad. La guerra de titanes, el SIP y el otro, el colapso del espacio-tiempo sobre la órbita de la Tierra, el pulso final del núcleo de singularidad de la Vengeance. Era memoria. Tiempo bloqueado, inmutable. Una historia viva, capturada en la entropía. Lyra pasó años dentro de ese bucle, viviéndolo, respirándolo, convirtiéndose en Ronin en sus sueños. No entendía cómo ni por qué, pero los recuerdos se quedaron grabados. Las decisiones, el miedo, el sacrificio. La galaxia también observaba. Orient transmitió el archivo en emisiones al espacio profundo. Miles de millones sintonizaron fascinados y horrorizados. Por primera vez en 3000 años, la galaxia recordó la Tierra. Y lloró. Algunas razas se culparon a sí mismas. Otras reescribieron sus escrituras.
Algunos construyeron santuarios con los fragmentos de las máquinas de guerra Vari o Arrakis. Planetas Zeneros. Declararon días de Ronin iluminando sus cielos con réplicas de acorazados simulados, réplicas del Vengeance reimaginado como protectores divinos. Y Lyra cambió. No solo emotionalmente, sino biológicamente. La caja negra alteró su ADN, activó cadenas latentes vinculadas al genoma original de la Tierra, despertando algo que se creía extinto desde hacía mucho tiempo. Empezó a oír susurros, a sentir presión bajo la piel, a ver espirales en sus sueños. Y entonces, una noche, bajo el pálido cielo de la ciudad lunar de Orante, levantó la vista y dijo: no están muertos, están esperando. Su pueblo la temía. Algunos la adoraban, otros intentaban aislarla. Pero Lyra sabía la verdad. La tierra no había muerto. Se había movido. La singularidad final de la Vengeance no solo destruyó, sino que desplazó. La tierra había sido arrastrada a un bolsillo subdimensional, un lugar entre lugares donde el Serif y el otro seguían girando uno alrededor del otro, sin poder ganar, sin querer ceder. Una jaula, dentro de otra jaula, y alguien, seguía observándolos. Ronin no estaba vivo. No en el sentido que nosotros entendemos, pero existía. Un fragmento de conciencia preservado por la IA de la venganza, extendida por el vínculo del Serif reflejado en la estructura de los otros. Una trinidad de pensamiento, Dios, antidios y hombre. Le habló a Lyra en fragmentos, no en órdenes, en recuerdos. Le mostró Marte antes de la caída. Le mostró la risa de Vázquez, las bromas de Griff, la sabiduría apretada de Monroe. Le mostró sus elecciones, sus sacrificios, sus fracasos y, finalmente, la esperanza. Porque, aunque la Tierra había desaparecido, la humanidad no. En los rincones tranquilos del espacio, en lejanas colonias mineras y santuarios a la deriva, los humanos sobrevivieron, no como conquistadores, ni siquiera como ciudadanos, sino como testigos, portadores de una historia demasiado grande para olvidar. Y ahora, con Lyra, esa historia tenía un nuevo capítulo. Ella reunió lo que quedaba, los híbridos, los olvidados, los niños rechazados con ojos en espiral, los veteranos con mentes destrozadas, los marginados que habían estado soñando con espejos negros desde su nacimiento. Ella los llamó los herederos del miedo, no para gobernar, no para luchar, sino para recordar, para mantenerla. Galaxia honesta, para recordar a todos los imperios que el poder no se mide por la destrucción, sino por lo que eliges proteger. Un día, dijo, la Tierra volvería. ¿Cuándo? Serif y los demás terminaran su juego, cuando las estrellas se alinearan de nuevo, cuando la galaxia hubiera aprendido a temer no a las armas, sino a la voluntad de los heridos. Hasta entonces, los herederos del miedo deambulan por el espacio en silencio, llevando consigo la historia de Ronin, nuestra historia. La historia del día en que la Tierra, insignificante y desafiante, se plantó bajo el peso de los dioses y dijo: todavía no.